Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, ¿soy empleable? La pandemia ha marcado un antes y un después en el entorno laboral. Se habla del fenómeno de la gran renuncia y también de la nueva semana de trabajo de 4 horas. Sin embargo, ha sido una apuesta de transformación no solo para las empresas y su adaptación al teletrabajo, sino también para el talento, que en estos tiempos ha redescubierto su potencial para capitalizar sus ideas, continuar su formación, concretar sus emprendimientos o iniciar la búsqueda de una nueva oportunidad. Y es allí nuestra interrogante de hoy. ¿Cómo sabemos que disponemos de la capacidad y las habilidades que buscan los reclutadores? ¿Cómo utilizamos a nuestro favor las herramientas digitales como LinkedIn para la creación de nuestra marca personal y captar la atención de empresas aquí o en otra parte del mundo? ¿Cómo saber si la edad, género y nuestra preparación académica nos convierte en candidatos realmente empleables? Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado a un panel de expertos. La doctora Giovanna Rodríguez, directora de Learning Network Corp, especialista en recursos humanos. Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Concerta.com. Juan Manuel Benavent, consultor de transición de carrera en LHH, multinacional de consultoría en talento humano y parte del grupo Adecco, líder global en temas de gestión de talento. Arrancamos Hiperbólico. Giovanna, cuando hablamos del concepto empleable, ¿qué características debe poseer la persona para destacarse por encima como candidato en este nuevo ecosistema laboral? Mira, esto es bien importante y yo diría que las características de una persona que pueda ser empleable, primero, tener una súper buena actitud. Luego, tener una flexibilidad de no quebrarse ante esos cambios. La adaptabilidad. Tiene que ser una persona totalmente adaptable a esa o a transitar de forma eficiente, ¿verdad? En estos nuevos escenarios que se están presentando. La empatía. Tiene que tener una gran habilidad de esa escucha o gestionar también su parte emocional. La comunicación debe transmitir un mensaje importante y saberlo hacer. También tener ese pensamiento crítico de tener sus propias ideas y ponerlas también en común con todos los que están dentro de la empresa o los que vayan a estar dentro de su empresa. También está vinculado pues la creatividad, que son soluciones pues inteligentes, creativas, de seguir siempre con esa inercia, ¿no? Y la transparencia, de perder el miedo a comunicar los problemas y los desafíos. Para mí estos son realmente los puntos más importantes que se puede destacar para una persona sea empleable. Para agregar a lo que dice Giovanna, que estoy 100% de acuerdo, yo diría que amarrado a eso de la flexibilidad, que la persona muestre un estudiante perpetuo, que siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas. Precisamente eso muestra lo flexible que eres. Hoy en día, con los cambios tan rápidos que se dan, con muy poco tiempo quedas obsoleto. Entonces tienes que estar permanentemente aprendiendo. Si en estos 2 años de encerrada no hiciste nada para mejorarte, esa es una mala señal. Entonces una buena señal es que no estuve trabajando estos 2 años, estuve desde mi casa con tiempo reducido, lo que fuere, pero mira, tomé este curso, tomé aquel diplomado, me especialicé en aquello y estoy dispuesto a aprender algo nuevo. Quizás yo soy contador público, pero ahora tengo que aprender programación. Venga, yo la aprendo. Sí, así como mencionan Juan Manuel y Giovanna, definitivamente la situación de pandemia fue una invitación también a poder reinventarnos, a poder renovar nuestros perfiles, a poder tener capacidad para adaptarnos a las nuevas demandas del mercado laboral. Hoy día la digitalización de todos los procesos en las compañías es sumamente importante y todos nos tuvimos que adaptar a tener que estar en videoconferencias a través de un Zoom o de Google Meet, por ejemplo, a videollamadas, videoconferencias, a poder llevar formatos de una manera digital. Así que para ser empleable hoy día, yo creo que es muy importante la preparación constante, pero también el enfoque hacia las necesidades del mercado actual. El plano digital definitivamente va marcando allí la pauta. Y cuando hablamos de esa actualización, realmente nos enfocamos no solamente en aquella persona que arranca su vida profesional, sino aquella gente que tiene mucho tiempo ya haciendo carrera. Y creo que esto es importante porque al final no nos actualizamos y tampoco mejoramos o aprendemos, como dice Juan Manuel, otras habilidades, otras líneas, otros campos también que nos podemos ir adaptando en el camino. ¿Qué pasa con esta persona que ya ha tenido mucho tiempo insertada en el mundo laboral, que por alguna razón en la pandemia se quedó afuera, ¿sí? Perdió su trabajo, tiene que reinventarse?
¿cuál sería, Juan Manuel, el primer consejo que le darías a una persona en esta situación? Bueno, magnífica pregunta. Yo diría que lo primero que tiene que hacer la persona es un poquito de introspección, de pensar, bueno, ahora que me voy a reinsertar, ¿dónde me voy a reinsertar? Y uniendo esto a lo que decía Jeff, quizá eso requiere que me reinvente. Y si yo he trabajado, qué sé yo, en ventas durante toda mi carrera, 18 años en ventas, o he trabajado yo manejaba planilla, para poner un ejemplo bien específico. Yo era planillero, porque soy contador y llevo 18 años trabajando en eso. Ahora resulta que quedé sin trabajo y la empresa en la que yo trabajaba ahora lo tiene todo con una aplicación que maneja la planilla. Entonces, ¿ahora qué hago con mi futuro? Un poquito de introspección y decir, bueno, quizá en contabilidad no está lo que voy a poder hacer en el futuro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y entonces, esa sería la primera parte, decidir qué quieres hacer profesionalmente. Lo que estudiaste no te condena a hacer eso todo el resto de tu vida. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me gradué de economía, hice trabajo relativo a economía quizás los primeros 20 años de mi carrera profesional, pero los últimos 20 años de mi carrera profesional han sido en recursos humanos. En el caso mío, porque ya me aburrí de uno, pero uno se reinventa, uno decide cambiar y en ese cambio, eso es lo primero que tiene que hacer. Y lo segundo es ver qué es lo que está exigiendo el mercado, ¿sí? Porque a lo mejor yo quiero hacer algo o estudiar algo, o prepararme en algo, pero que el mercado ahora mismo no está requiriendo. Entonces, también tomar en cuenta un poquito qué está pidiendo el mercado. Entonces, investigar qué ofertas laborales hay, qué industrias están contratando por encima de otras, qué empresas ahora están contratando más que otras. Y en base a eso, determinar, bueno, de esas cosas que están ahora calientes, cuál me llama la atención. Así que yo diría que esas son las dos cosas que tiene que hacer. Un poquito de introspección que me gustaría hacer a mí. Por eso es que se habla no de la gran renuncia, sino la gran reevaluación. Reevaluar cuál ha sido mi carrera profesional, decidir qué camino quiero tomar, pero tomando en cuenta qué es lo que está pidiendo el mercado, ¿sí? Ahí en la línea que decía Juan Manuel, muy importante, no solamente es saber hacer esa introspección, sino también ver cuáles son esas fortalezas que yo tengo. Si bien es cierto, hay jóvenes hoy en día que están estudiando tal o cual empresa, y te doy un ejemplo clásico de un estudiante que tuve en la Universidad Tecnológica. Él estudió ingeniería mecánica industrial y hoy día no es buenísimo en la parte de análisis de datos. Ahora bien, ¿no? Él todo lo hizo en base, en este tiempo de pandemia, logró hacer webinar, certificarse en cuestiones ahí en LinkedIn, ¿verdad? Para que obtener como diversificar lo que estaba estudiando con otras cosas. ¿Por qué? Porque él vio el mercado, ¿verdad? Y hablando con él me dice, es que estoy viendo el mercado que están pidiendo cosas muy diferentes. Y si bien es cierto, nosotros vamos a perder muchos puestos y ahora hay que saber de qué manera voy a diversificar lo que yo estudié o complementarlo con lo que yo estudié a otras cosas. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Buscar qué más yo puedo hacer dentro de lo que, y más si tú eres joven. Por ejemplo, yo de recursos humanos lo sé, pero no sabía trabajar en Power BI, ¿verdad? Tuve que aprender porque un cliente me pidió algo y bueno, me metí y lo hice, ¿verdad? Igualmente es que no sabía Access, ¿verdad? En la parte de programar para hacer pantallitas, fue por un cliente igualmente y tuve que hacerlo. Entonces es seguir aprendiendo y eso se llama learnability. Es la capacidad de seguir aprendiendo todos los días y no quedarte atrás, porque si nos quedamos atrás, ténganlo por seguro que vamos a ser como los dinosaurios, vamos a desaparecer. Entonces tenemos que estar realmente a tono de lo que viene dentro del mercado laboral. Vamos a irnos ya al tema de ya esa creación de marca personal. Ya la búsqueda de trabajo no es igual a lo que era hace 20 años. Ya no tengo que repartir hojas o currículum directamente a la puerta de el futuro empleador. Las reglas del juego cambiaron completamente. ¿Cuál es el entorno ahora? Y por ahí le voy a pasar la palabra a Jeff. ¿Qué está pasando ahora en la forma en la que debemos buscar empleo a través de plataformas
primero, por supuesto, Juan Manuel, a través de LinkedIn, cómo debemos construir ese perfil y qué debe reflejar de nosotros realmente y cómo llegamos a motores de reclutamiento tales como Concerta, Jeff. Le paso la palabra a Juan Manuel. Yo primero, yo antes de hablar de LinkedIn, podría hablar mucho de LinkedIn, yo sí quisiera indicar de que muchas de las estadísticas globales cuanto a la búsqueda se menciona de que cerca del 70% de las oportunidades de negocio o oportunidades laborales surgen como surgían hace años atrás, a través de los contactos que tú haces, no tanto de las bolsas de trabajo per se, como puede ser LinkedIn o Concerta, que definitivamente juegan un papel crítico, pero es en los contactos que tú estableces. Esos contactos, por supuesto, en el caso, digamos, que fuese cara a cara, son los contactos aquí locales que tú tienes, pero LinkedIn te permite hacer contactos con personas y son esas personas las que te van a indicar que hay una posición abierta en la empresa, quizá antes de que esa posición haya sido anunciada. Así que es importantísimo tener presencia en LinkedIn, pero la presencia en LinkedIn es para hacer esos contactos primordialmente. Entonces, como segunda beneficio de tener un perfil poderoso en LinkedIn es estar abierto a esas ofertas que te pueden venir o oportunidades que tú puedes encontrar de otros países fuera de los contactos que ya tú has hecho. Pero por decir algo, yo trabajé durante 7 años, casi 8 años, ahora yo regresé de allá, ahora el tiempo pasa volando, 18 años atrás. Yo trabajé durante 8 años en Royal Caribbean, en los Estados Unidos, a bordo de los cruceros. Y ese trabajo surgió por contactos en línea. No tanto por una posición que estaba abierta, sino porque yo me había conectado a través de LinkedIn con ejecutivos de la línea de cruceros por otro motivo. Yo no estaba realmente buscando trabajo en Royal Caribbean, pero hice el contacto con ellos y a través de ese contacto fue que surgió la oportunidad de algo que ni siquiera se había publicado y que en Panamá no reclutaban. En Panamá hace poquito hicieron una feria, pero en Panamá generalmente no se recluta si no es para Marina, ¿sí? Así que tener una presencia en LinkedIn es crítica, pero para eso, para hacer contactos con personas que te pueden ayudar a encontrar esas posiciones que estás buscando. Hay un concepto importante que es el tema de networking, que creo que mucha gente quizás no lo entiende, no lo relaciona, Juan Manuel. Exacto, es lo que llamamos networking, pero es las personas que tú conoces y la mayoría de nosotros, si tú piensas en tu experiencia de trabajo, te darás cuenta que la mayoría, cuidado que algunas personas dirán que de todas, ¿por qué estás trabajando en esta empresa? Porque fulanito me recomendó, mengano me habló que había una posibilidad y entonces así fue como llegué. Entonces la mayoría de las oportunidades salen de esa manera. Y claro, hay otras que te van a salir porque la encontré, la oportunidad en LinkedIn y apliqué o la encontré en Concerta o me encontraron a través de Concerta. Entonces hay que tener los pies puestos en todos lados. ¿Sí? Antes no existían estas plataformas actuales de colocación y por lo tanto no tenía más remedio que leer los anuncios del periódico y hablar con los contactos. Ahora, en lugar de leer los anuncios del periódico, los leo en LinkedIn, los miro en Concerta. Hemos cambiado el medio, pero la idea sigue siendo la misma. Antes, nada más leer el periódico. Si salí de tu casa, pecado mortal. Lo mismo pasa ahora. Quedarme yo encerrado en mi casa todo el día pegado a LinkedIn, por ejemplo, no sirve de nada a menos que ese tiempo que pasas pegado a LinkedIn no sea buscando posiciones, sino buscando personas con quien conectarte, establecer una relación con ellos, de forma tal de que te tengan esas personas en mente, de forma de que si se presenta una oportunidad, piensen en ti. Si eso es simple mercadeo, ser top of mind de esos hiring managers, de esos gerentes reclutadores, no necesariamente de la gente de recursos humanos. El reclutador de recursos humanos no es quien contrata, el que contrata es, por ejemplo, yo estoy buscando un vendedor, el gerente de ventas es el que va a contratar. Y ese es el gerente de ventas el que le va a decir a recursos humanos, oye, necesito un vendedor, búscamelo. Pero si el gerente de ventas me conoce, probablemente no va a pasar por recursos humanos, me va a llamar o va a llamar a recursos humanos. Oye, llámate a Juan Manuel, que yo creo que él me va a servir de venta. Claro, tengo que pasar los filtros y todo lo que quiera. Aquí no estoy hablando de un padrino, va a tener que pasar todos los filtros, pero es a través de ese medio que la mayoría de las posiciones van a salir. Entonces hay que crear buenas relaciones. Hay que crear buenas relaciones con los cazadores de talento, con los famosos headhunters. Hay que establecer relaciones con esas personas,
porque son esas personas las que te van a llamar cuando se presente la oportunidad, probablemente hasta antes que ha sido publicado el anuncio. Pero voy a dedicar, hay una regla que dice que es la regla 3-2-1. 1 hora buscando en plataformas de empleo, 2 horas puliendo mi entrevista de trabajo, cómo voy a responder, qué preguntas me pueden hacer, qué voy a decir si me preguntan esto, cuáles son mis logros, y 3 horas haciendo cafés con gente que yo conozco, llamadas a personas que yo conozco para decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tú sabes que ya no estoy allá, ahora estoy explorando diversas alternativas. ¿Tú crees que, qué opinas? Yo pensaba trabajar quizá en una área de Big Data, como decía Giovanna. Estoy pensando en una, ¿tú qué piensas? ¿Qué preparación crees que debiera de tener? ¿Dónde tú crees que hay oportunidades? Y esos contactos, al saber que tú estás en el mercado, te tienen ya presente, y cualquier oportunidad que se presenta, la idea es, esa es tu esperanza, de que te llamen y te digan, oye, Juan Manuel, ¿sabes qué? Después de la conversación hablé con Pedro y Pedro me dijo que andaba buscando una persona, yo creo que tú eres ideal. Entonces, es de esa forma que uno fortalece ese famoso networking, hacer los contactos. Mientras más contactos tengas, mejor. Y muchas veces, y disculpe que me tome tanto tiempo, muchas veces, a veces lo que sucede es que cuando trabajas en una empresa y trabajas en esa empresa por muchos años, tu mundo termina siendo la empresa. Y cuando sales de la empresa, las amistades que tú tenías, los conocidos, los has, entre comillas, abandonado. Entonces hay que reactivar toda esa gente que tú conociste en la escuela, en la universidad, en trabajos anteriores, los vecinos, familiares cercanos, lejanos, primos, la hermana de la cuñada, de la prima tuya, a toda esa gente que hasta cierto punto los tenías en segundo lugar porque ocupaba primer lugar la empresa en la que tú trabajabas, ahí estaban tus amigos, compañeros, pasaba 8 días a la semana pensando y viviendo la empresa. Entonces tienes que reactivar todo eso, reactivar esos contactos. Los contactos los tienes, pero quizás los tienes un poquito abandonados porque tu vida daba vuelta alrededor de la empresa. Muy buen consejo, o sea que básicamente es, aunque pases muchísimo tiempo dentro de una empresa, toca seguir moviendo o rotándose en el entorno de reclutamiento, haciendo entrevistas. Uno no se puede oxidar en ese tema, se pierde la práctica. Ahora sí, Jeff, vamos contigo. En cuanto a la creación de ese perfil a nivel de motores de búsqueda o reclutamiento como Concerta, realmente, ¿qué están buscando las empresas o qué debe hacer la persona para tener la mejor calificación o las mejores cualidades dentro de ese perfil para destacarse? Sí, definitivamente ser empleable hoy día nos demanda aprender, mejorar nuestro perfil, pero también aprender acerca de los sitios o de la nueva modalidad para buscar empleo. Ya definitivamente aquello de dejar hojas de vida en el sitio, a pesar de que hay un porcentaje de personas que todavía lo hace, no es el común denominador. Incluso en muchos sitios, producto de la pandemia que estamos viviendo, del COVID-19, no te reciben una hoja de vida en físico, sino que te piden escanear un QR o enviar a alguna plataforma de manera digital tu hoja de vida. En este sentido, es muy importante que hoy día las personas sepan que los software o las plataformas de reclutamiento funcionan para filtrar también a través de caracteres de texto. Muchas veces pedimos ayuda de repente a un conocido, un amigo, o si tú eres especialista, de repente en Photoshop te diseñas una hoja de vida espectacular, lindísima, pero resulta que no es un archivo compatible con ninguna plataforma en internet o con ningún software que utilicen los reclutadores. Entonces allí es muy importante que las personas puedan tener su hoja de vida cargada en LinkedIn, en Concerta, para poder ser un resultado de búsqueda cuando un headhunter o un reclutador de una compañía ingrese a la plataforma a hacer un filtro de un perfil que estén buscando, de un perfil que necesiten, y al aplicar el filtro, los sistemas busquen dentro de los caracteres de texto que hayas cargado en tu hoja de vida. Allí no solo es importante colocar tus datos como nombre, apellido y educación, sino colocar una breve descripción de lo que aprendiste en esa formación. También tener breves descripciones de tus experiencias laborales, no solo colocar, no sé, ventas telefónicas. Sí, pero ¿en qué consistían esas ventas telefónicas? El reclutador no solo te va a llamar cuando vea tu hoja de vida por el título o por menos información. Ojo, y con esto tampoco digo que llenen una hoja de vida que sea un formulario extenso de miles de caracteres de texto que honestamente tampoco va a leer un reclutador que revisa, no sé, entre 300, 200, 500 hojas de vida
por día. Hay que tener una moderación o un equilibrio entre no colocar muy poca información que ningún filtro te consiga, ni demasiada información que aparezca en todos los filtros, pero que a su vez no concretes para qué vacante o para qué puesto de trabajo tu perfil es óptimo. Entonces, hay que entender un poquito más los sistemas, hay que entender un poco más las plataformas digitales como Concerta, como LinkedIn, porque no siempre te van a llamar a una oferta a la que tú hayas aplicado. También los reclutadores, los headhunters, filtran hojas de vida de personas que no estén buscando empleo. Por eso, gente que está feliz en su trabajo, de repente le llaman, le hacen una oferta mucho mejor al puesto de trabajo que tiene en la actualidad, o que ni siquiera se esté esperando esa llamada y esa oferta telefónica y termina cambiándose de puesto a una posición con más beneficios, o que de repente va mucho mejor con su perfil porque fue encontrado con los buscadores de estas plataformas tecnológicas. Solamente nada más para añadir algo que dijo Jeff, y es importante, yo sí recomiendo que las personas que requieran entrar a una empresa, que vean el perfil que quiere esa empresa para colocar esos datos o esa necesidad dentro de su hoja de vida, que la tengan, que adhieran esas necesidades que tiene esa persona. Por ejemplo, una contadora, pero yo estoy pidiendo una contadora que sepa, o un asistente de contabilidad que sepa planilla y CIPE, ¿verdad? Entonces yo coloco, he trabajado con planilla, levantando tantas, con una planilla de 200 personas, ¿verdad? Realizando CIPE, además de eso, el formulario 03 y la preelaborada, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esos software te van a llevar a exactamente que, esta es la que yo necesito, porque tiene el perfil adecuado para esto. Nos hace la vida mucho más fácil esto, ¿no? Estos softwares digitales, o esta digitalización que está pasando ahora, nos hace la vida mucho más rápida, porque hacemos que el tiempo de nosotros, que esto es bastante valioso, tenga menos tiempo para poder nosotros adquirir ese talento mucho más rápido y que sea mucho más eficiente, ¿no? Por eso es que hacer una hoja de vida también tienes que hacerla evaluando todos los puntos que requiere esa persona. No, que te echan un cuento, no sé qué, y tú terminas que, 3.401 el currículum. Me di cuenta que ese es el que tenía después de haber leído, no sé, unos 50, 300 hojas de vida. Entonces, eso es un tiempo que realmente nosotros necesitamos para hacer otras cosas. Sí, y definitivamente, como bien lo mencionaba Giovanna, hay que estar muy claro también de qué habilidades, qué conocimientos, qué experiencia y qué educación quieres colocar en tu hoja de vida dependiendo del puesto de trabajo al que apliques. Entendemos que la necesidad de una oportunidad laboral a veces puede llevarnos a aplicar a muchas ofertas de empleo, pero es muy importante que al menos cumplas con un 75 o 80% de los requisitos que están siendo solicitados en el anuncio, porque definitivamente si no, en vez de ser algo bueno, tu hoja de vida puede quedar como descartada en el sistema, porque sencillamente estás aplicando a posiciones a las que no cumples, porque no tienes ni la educación, ni la experiencia, ni las habilidades para desempeñarla. Y en este sentido también la virtualidad nos permite el beneficio de tener incluso algunas versiones o varias versiones de nuestra hoja de vida en un segundo idioma. Por ejemplo, si la empresa a la que quiero aplicar sé que necesitan que hable inglés, envía más bien una versión de tu hoja de vida en inglés. También en situación de pandemia o en nuestra vida tenemos gustos o aficiones de repente por cocina. Resulta que terminé haciendo un curso de cocina en pandemia y yo soy contador. ¿De qué te favorece colocar que hiciste ese curso de cocina si estás aplicando una vacante de contador público autorizado, por ejemplo? Entonces, hay espacios que puedes optimizar de tu hoja de vida para no autodescartarte en ese proceso de aplicación o de selección que vaya a ser el reclutador de la compañía en la que estás aspirando.
Creo que han dado muchísima información y me queda algo. El currículum debe adaptarse según la vacante a la que estoy aplicando, por lo que puedo entender. Y quizás también para el tema de las páginas de reclutamiento a nivel online, debo utilizar algunos keywords o palabras que estén más alineadas a ese puesto que estoy buscando. Eso me destacaría por encima de esa pila de hojas de vida digitales. Ok, voy a preguntar algo básico sobre el tema del currículum, la hoja de vida, porque creo que siempre lo tocamos. ¿Debe ser una sola página la hoja de vida? Yo voy a dar mi opinión, que es la opinión de la firma que represento. En su máxima expresión para una posición profesional administrativa, porque hay algunos casos en que esto que voy a decir no se aplica, y voy a decir cuáles son esos casos, pero en términos generales, una posición administrativa no debiera de tener nunca más de 2 páginas. O sea, 2 páginas es evidentemente, una persona que tiene 10 años de carrera profesional probablemente en una hoja tiene más que suficiente. Un viejo como yo que tiene 45 años de experiencia laboral, bueno, 2 páginas, pero que no me pase de 2 páginas. Excepciones. Por ejemplo, estás aplicando por una posición de director de administradores de proyectos. Tú vas a ser un PMO, eres el gerente de la oficina de operaciones de administración de proyectos y has trabajado en 14 proyectos. Entonces, probablemente ahí es factible. Y uno de los proyectos fue la ampliación del Canal de Panamá, por poner un caso extremo. Entonces, ese nada más proyecto te va a coger una página. Entonces, ahí es factible que ocupes más de una página. Por ejemplo, una posición en una universidad como académica. Ahí, obviamente, vas a poner todos los artículos que has publicado, estudios que has hecho, maestrías, experiencias. Entonces ahí también se permite que tengas más de 2 páginas. Pero por ejemplo, me están contratando como analista químico en una empresa farmacéutica. Entonces esa posición muy específica también amerita quizás tener más de 2 páginas. La cosa aquí está en que el currículum per se debiera de tratar de que se mantenga en las 2 páginas, pero LinkedIn o LinkedIn me permite poner mucha más información. Por ejemplo, en el currículum los trabajos debieran de a lo sumo irse a los últimos 15 años. Digamos, en mi caso, que mi primer trabajo fue en 1972, antes que usted hubiera nacido. Ese primer trabajo yo solamente pongo Sears Roebuck Company, gerente de ventas. Eso es lo único que yo pongo. Yo no pongo más nada. Yo lo que pongo es de los últimos 15 años de mi vida profesional. Los logros de esas posiciones y qué es lo que ahí es donde explico. Pero todo lo que tiene más de 15 años, yo solamente pongo la posición y la empresa, porque realmente a nadie le interesa, ¿sí? Hace más de 15 años no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, no había LinkedIn, no había WhatsApp, era la época de las cavernas. Entonces, ¿qué es lo que tú hacías hace 20 años atrás? Es totalmente obsoleto, no me interesa para nada. Entonces, pon nada más los últimos 15 años de tu vida profesional y qué has aprendido. Por ejemplo, yo estudié economía, como les dije, cuando no habían computadoras. Si yo aprendí con regla de cálculo, los algoritmos iban en un libro, que había que comprar un libro para buscar los logaritmos. Entonces, todo eso que yo aprendí hoy en día no me sirve de nada, a menos que haya aprendido las nuevas tecnologías para poder hacer lo mismo que hacía con la regla de cálculo. Entonces, sí, voy a poner la universidad, pero nada más pongo la universidad el título y se acabó. Pero una persona que acaba de tomar una maestría o acaba de salir de la universidad hace 7 años atrás, quizás sí vale la pena que pongas las materias que tomaste, algún detalle que refuerce, que le agregue valor. ¿Y eso lo pones dónde? En LinkedIn, porque LinkedIn te permite poner los proyectos, o sea, hacer una cosa mucho más extensa. ¿Para beneficio de qué? Precisamente el algoritmo de búsqueda. Que cuando vayan a buscar esas palabras clave que hablaba Jeff, si no las encuentran en tu titular, la vas a encontrar en la descripción de la posición, la vas a encontrar en donde pusiste el proyecto, lo vas a encontrar en lo que describiste en la universidad, en algún lado que encuentre esa palabra clave que te hace candidato para la posición. Entonces, lo que decía Jeff es crítico. Esas palabras clave en tu currículum, esas competencias que hablaba Giovanna, fundamental que tú las tengas. Y nada más termino diciendo, sí, es inteligente tener 2 o 3 o 4 currículums. Lo voy a poner de otra forma, un currículum genérico, y si mañana me llaman del Hotel Marriott, yo modifico un poco para lo que el Marriott te está pidiendo. Y al día siguiente, oye, me pidieron el currículum, que mandara el currículum al Banco General.
entonces modifico un poco, en servicio al cliente, modifico un poco para que sea más adaptable al Banco General. El problema del LinkedIn, que no es problema, o cuando pongo mi currículum, por ejemplo, en el caso de Concerta, que lo subo a una plataforma, el currículum tiene que ser genérico, pero abarcarlo todo, porque a veces la gente quiere poner 50 competencias. Digo, ni Leonardo da Vinci tenía tantas. Entonces, también modera un poco, ¿sí? Está bien, yo estoy dispuesto a trabajar de lo que sea, pero la plataforma no es el lugar para ponerlo. Yo acepto desde panadero, carnicero, yo puedo ser mecánico. Tú me pides que toque la guitarra, yo la aprendo y toco. Tú no puedes poner todo eso ahí porque entonces te descalifica. Entonces tú tienes que escoger, y ahí lo que decía Giovanna, pensar un poquito cuáles son tus fortalezas. Eso es lo que vas a... Y estas otras, si mañana te sale una cuestión de una oportunidad de trabajar en una panadería, entonces ahí yo hago un currículum para esa panadería donde dice que yo en la pandemia ayudé a mi mamá haciendo galletas y que soy especialista haciendo cake, en particular de banano, que me queda delicioso y no menciono nada de lo que le puso al Banco General. Pero eso no se me ocurrirá ponerlo en Concerta, ni tampoco en LinkedIn. Ok, perfecto. Giovanna, adelante. Realmente es como tú te quieras vender, ¿no? O qué hacia ese mercado laboral, ¿no? Entonces no es que vas a colocar todo lo que has hecho, sino que ir dosificando, ¿no? De una manera u otra, lo más importante para ese puesto que tú quieres, con el que quieres, a donde quieres trabajar, ¿no? O lo que has visto, o lo que ves, ¿verdad? Todo eso tenemos que hacerlo de esa manera, simplemente colocando lo más importante para poder darle a ese software o a la vista de la persona que está viendo, le interese y pueda ser captado inmediatamente. Eso es importante. No saben cuántas hojas de vida uno ve al día, al cansancio. Y algo bien importante, yo hoy estaba buscando, porque me lo pidió un cliente, y es que lo necesito de ya para allá, un asistente de contabilidad. Y me llegaron cualquier cantidad de hojas de vida. ¿Y qué pasa en esas hojas de vida? Habían cualquier cantidad de errores ortográficos. Entonces, tal vez a mí eso me pone como mal, ¿no? Y a veces las dejo al lado porque no puedo, como que me quedo ahí, pero es que esto se escribe de esta manera, ¿no? Entonces, algo bien importante, por favor, cuando hagan su hoja de vida, ¿no? A veces uno se cansa de ver y ver. Dense a la otra persona para que la lea, a ver si la comprende, si está bien redactada y sin errores ortográficos, por favor. Eso dice mucho de la persona. Antes de pasar al tema de la entrevista, que creo que también es importante porque es como la otra fase de todo este camino que estamos recorriendo, el tema de la fotografía en el currículum. ¿Imprescindible? ¿No se debe colocar la fotografía? Bueno, la verdad, puede ser, ¿no? Puede ser y no. Además que dentro del Código Laboral hay una parte que llaman, tiene un título que discriminación, y dice que no necesariamente tienes que colocar fotografía. Sin embargo, uno le interesa ese perfil, uno la puede buscar en una de las redes sociales y ver quién es esa persona, qué hace. Si me interesa a alguien, yo lo busco ahí. Lo busco en una de las redes sociales y veo un poco más acerca de esa persona. Yo no tengo ningún problema si ponen o no ponen, porque lo que pasa es que colocan, ¿no? En muchas veces colocan, debe ser 2x4, ¿no? Tu cara, pero salieron bien el día de Navidad y atrás está el arbolito. Hicieron un selfie porque quedaron bien bonitas ahí en su carro, y se ve la cuestión del carro o alguien pasando por ahí, un automóvil, qué sé yo. Si no tienes una foto, ¿verdad?, adecuada para colocar en una hoja de vida, no la coloques, tan simple como es. Sí, yo creo que el tema de la fotografía en la hoja de vida es uno de los más consultados, y definitivamente coincido con Giovanna, es una decisión muy subjetiva y personal. Si decides colocar tu foto en la hoja de vida, solo asegúrate de que no te reste, de que no vaya a ser más bien un motivo de descarte porque te hayas tomado un selfie, porque sea una foto social en una fiesta, en un cumpleaños, con un grupo de amigos. Procura que si tu decisión es colocar la hoja de vida porque es lo que te provoca y quieres hacer una hoja de vida con tu foto, pues entonces trata de que sea una fotografía
más profesional, no digo que un estudio, pero una foto donde la persona que está leyendo tu hoja de vida pueda ver cómo eres en un aspecto profesional, porque te van a estar contratando para una posición definitivamente laboral, para un trabajo. Sí, aquí estamos entrando en un tema delicado. Yo creo que en primer lugar hay que considerar la empresa a la que vas a aplicar o la empresa a la que vas a subir tu currículum. Si estamos hablando de una multinacional, particularmente norteamericana, pero yo agregaría Europa Occidental, Australia, o sea, lo que nosotros recomendamos es que ni la foto, ni ningún dato de índole personal, edad, sexo, preferencias sexuales, nacionalidad, estado civil, nada. Ninguna empresa que tenga políticas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia te las va a pedir. Te va a preguntar todo esto cuando te hayan hecho la oferta laboral. Cuando te hacen la oferta laboral, entonces que te dicen, ahora lléneme este documento, y ahí vas a tener que poner hasta el tipo de sangre, te van a pedir exámenes de sangre, exámenes físicos completos y una serie de cuestiones. Pero después de que te he hecho la oferta laboral, nunca antes. Cualquiera de estas cosas que yo te pregunte antes son causal de discriminación. Yo pongo mi edad, 73 años, voy a hablar más específicamente. A mí me contrataron en Hewlett Packard, que fue mi último trabajo formal. Salí de Hewlett Packard hace 4 años, cuando tenía 62 años de edad. A los 62 me contrataron en Hewlett Packard. Royal Caribbean me contrató a los 51, a los 50 realmente. A los 50 me contrató Royal Caribbean. Nunca me había montado en un barco. Lo más que me había montado en la Morada para ir para Taboga. No soy marino, pero a los 50 años de edad me contrataron. Pero nunca me preguntaron la edad. Ahora, como bien dice Giovanna, podrían haber buscado, y estoy seguro que buscaron la foto en LinkedIn y vieron el viejo, pero no me la pidieron. Lo que tú publicas en las redes sociales es público y accesible a cualquiera. A veces la gente dice, ay, pero están invadiendo mi privacidad porque miraron mi Instagram. Digo, papá, pero es que tú lo publicaste. Del momento que tú lo publicaste, eso es para todo el mundo. Entonces tú no quieres que sepan eso de ti, lo quieres mantener privado. Lo publico. Si lo publicas es para que la gente lo mire. Entonces tú tienes que andar con mucho cuidado, que es lo que está en las redes sociales, porque eso es para el público en general. Entonces, pero este tipo de cosas en multinacionales hay que andar con, no te las van a preguntar. Ahora, una empresa local te va a decir, queremos que sea mujer, no mayor de 35 años, sí, con fotos, te van a pedir examen de si estás encinta o no antes de contratar. Todo eso que te piden, te van a preguntar si eres casado, si eres soltera. Todas esas preguntas tienen un solo propósito: discriminar. Entonces, mientras aquí no hayan leyes que protejan a nosotros los nacionales de elementos discriminatorios, lo van a seguir pidiendo. Entonces, si te piden la foto, bueno, ni modo, pues la voy a tener que mandar, pero está claro de que si te está pidiendo es porque aquí no contratamos nadie flaco, ni contratamos gente que tiene el cabello blanco, tampoco, tiene la nariz muy larga, tampoco va, ñato, menos, ¿no? Entonces, para eso es que están pidiendo la foto, porque la están pidiendo. Si es para verte y decir, este me gusta o no me gusta, entonces tus competencias y lo que pusiste en el currículum no servía. ¿Quieren saber tu edad? ¿Quieren saber si estás casada? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde vives? Porque esa es otra cosa que te preguntan. ¿Y usted dónde vive? Entonces yo digo, yo vivo en Costa del Este. ¿Vives en Samaria? Cruz. ¿Sí? Entonces, eso es discriminación. Entonces, ¿para qué me preguntan dónde vivo? Para discriminar. Pero desafortunadamente ese es el país en que vivimos, ¿no? Entonces, mientras esto no cambie, manda la foto si te la piden. Pon la información si te la piden. Pero si no te la piden, no la pongas. Eso es lo que yo diría. Multinacional, ni se te ocurra poner ni foto ni nada. Tu nombre, correo electrónico y teléfono y punto, más nada. Y dicho ese paso, termino nomás diciendo que si es una multinacional, no utilices los apellidos todos, ¿sí? Porque las plataformas esas que hablaba Jeff, los Applicant Tracking Systems, muchos de ellos hechos en Estados Unidos en first name y last name, ¿sí? La aplicación registra como tu primer nombre lo que aparece primero y tu segundo y lo último lo toma como tu apellido. Entonces yo puse Juan Manuel Benavén González Pérez. Entonces, ¿qué va a coger el Juan Pérez? Ese va a ser el nombre que va a salir en la aplicación, porque pensó que lo último que puse es el apellido, el last name. Es el last name, pero no mi apellido. Entonces, quita todos esos nombres. Tiene 2 nombres, Juan Manuel, no hay ningún problema, pero apellido pon uno nada más.
First name es tu primer nombre, last name es tu apellido paterno, tu mamá y los tíos. Y si tienes un apellido doble, para hablar de un expresidente, Pérez Valladares, la aplicación te va a poner Valladares de apellido, no el Pérez, te quitó el Pérez. Vamos al tema de la entrevista, porque mucho de lo que yo pongo en el currículum y lo que pongo en mi perfil de LinkedIn, y ya hablamos que también debe ser un espejo de lo que pongo en mis redes sociales, se ve ya directamente en el momento crucial, el momento de la entrevista. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer para pasar esa prueba, quizás la más difícil, la entrevista, Giovanna? Bien, lo que pasa es que, bueno, en la entrevista la gente es donde se queda, ¿no? Tal vez porque comenzamos primero a repasar su hoja de vida y el panameño tiene algo bien crucial, que cuando él habla a veces de más, uno le pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Ah, pero uno se llama Pedro y el otro se llama Juan. Y Pedro se porta muy mal. O sea, no me interesa realmente, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que saber, tiene que tener esa escucha activa. Cuando te hacen las preguntas, qué es lo que hiciste, entonces puedes hablar. O cuéntame acerca de lo que hiciste en esto, qué lograste, ¿verdad? Entonces ahí tú le estás dando un marco de referencia para poder que hable bastante. Pero cuando son preguntas muy cerradas, dime cuánto, le dices cuánto y punto. Otra cosa bien importante, y bueno, y yo porque estoy certificada en lenguaje corporal, yo me doy cuenta si la persona pues me está mintiendo o no, por ciertas características, cómo mira, cómo habla, cómo esticula la voz, ¿no? E incluso ciertas cosas dentro de su rostro, ¿verdad? Que me hacen dudar, y que bueno, no es, está como, le molestó la pregunta, pero le hago otra pregunta y luego le vuelvo a hacer la pregunta, pero de otra manera, ¿no? Y me doy cuenta que en ese momento, pues me está mintiendo. Y más cuando hay un gap entre un año y otro. ¿Qué hiciste esos años? Entonces comienzan a hablar de que yo hice tal cosa, como que no tiene una concordancia con lo que realmente le estoy preguntando. Así que yo evito, y yo dije, bueno, ok, perfecto, ¿no? Ah, sí, lo llamaremos, ¿no? Y eso de lo llamaremos, saben que eso es, ¿no? En el archivo 46. Yo lo único que diría es que hay una frase de los abuelos que dice, la práctica hace al maestro. Practica. Y claro, tampoco estoy diciendo que practiques en las entrevistas, pero practica. Todos tenemos celular, pon el celular ahí con la cámara, con el video encendido y responde preguntas. Pídele a un amigo que te haga una entrevista de trabajo. ¿Conoces a alguien que trabaja en un departamento de recursos humanos? Pídele el favor de que te haga la entrevista. Practica tus respuestas, práctica. Cuando llegas a la entrevista, igual que un actor en una obra de teatro, tú no vas a representar una obra de teatro sin haber ensayado, tú no vas a ensayar con la audiencia ahí. Lo mismo en una entrevista de trabajo, para allá voy, pues. Entonces, no. ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer? Busca en Google preguntas de entrevista de trabajo para vendedor. Te van a salir 7 millones de páginas con todas las preguntas y sugerencias de respuesta. Entonces, redacta las tuyas. Practica. De forma tal que cuando llegue a la hora, Giovanna vea esos titubeos y te mande para el archivo 46. Si lo que ya tú estés, eso era mi aporte. Adelante, Jeff. Importante consejo. Sí, así es. Parte de lo que definitivamente puedes hacer previo a una entrevista laboral es informarte acerca de la empresa, conocer más acerca de la persona con la cual te vas a reunir. Definitivamente hay plataformas como LinkedIn que son una red social pero profesional donde puedes conocer mucho más acerca de la compañía, acerca de la persona y nutrirte de cara a lo que va a ser esa entrevista. Hoy día también hay muchas plataformas como YouTube donde puedes incluso ver videos de consejos, de sugerencias para que puedas tener la mejor entrevista laboral posible. Y también, así como doy algunos puntos que podríamos hacer previo a la entrevista, ahora bien, durante la entrevista asegúrate de estar en un lugar, si es virtual, calmado, que no tengas el ruido pasando o la bulla que vaya a interrumpir. Asegúrate de estar en un lugar donde el fondo sea quizás plano o no vaya a distraer a la persona que te esté entrevistando, a pesar de que no es una entrevista
presencial, asegura de tener una vestimenta adecuada para la entrevista, para el puesto al que estás aplicando. Y si es presencial, por supuesto que llega a tiempo, llega temprano, investiga antes la ubicación, cómo llegar, si te vas a ir en taxi o si vas a llegar en tu carro, dónde lo vas a estacionar para que eso después no represente una demora al momento de que llegues a la oficina donde te vayan a entrevistar. Y lo más importante o la recomendación más grande que yo podría dar es sé tú mismo. Siempre sé tú mismo para que pueda fluir de una manera natural y para que definitivamente estés aplicando a una vacante que vaya con tu perfil. Si te contratan es porque definitivamente tu perfil fue transparente, lo mostraste bien como eres y te contrataron porque aplica para esa vacante. Ahora bien, ¿qué no hacer si es virtual? No probar el audio antes, porque de repente no te escuchas o te escuchas mal o tienes problemas. Asegúrate de tener batería para que no se te vaya a apagar el equipo que esté usando, una computadora o un teléfono y se apague la entrevista en medio. No vayas a permitir de que no vayas a planificar el lugar donde vayas a tomar esa videoconferencia y que vaya a hacer ruido. Otra cosa que no deberías hacer si es presencial, entonces es llegar tarde, porque ya por ahí lo primero es que, oye, no sabes qué tan ocupada puede estar la agenda del reclutador o cuántos minutos te vaya a dedicar, que pueden ser 15 minutos, media hora, una hora, hora y media, si es una entrevista muy técnica, no sabemos cuánto vaya a durar, pero por ejemplo, sabemos que pueden ocurrir situaciones que se nos escapen de las manos, pero no llegues tarde a tu entrevista laboral. Y obviamente la mayor de las recomendaciones, no vayas a fingir ser quien no eres o a fingir tener la experiencia, habilidades, estudios o conocimientos que realmente no tienes, porque a lo mejor pasas la entrevista, la primera, la segunda, la tercera, pero el día que te toque desarrollar esas funciones, ejercerlas, a realizar tu trabajo que no puedas cumplir con lo que dijiste en la entrevista laboral, entonces hasta ahí va a llegar esa entrevista fantástica, fabulosa que te inventaste. Así que sé tú mismo siempre y prepárate, investiga, conoce de la empresa, conoce de tu entrevistador. Y quisiera aportar también un punto más. Siempre preguntan, oye, si no me han llamado, ¿debo consultar? No es malo consultar. Ojo, no vas a estar todos los días a toda hora chateándole al reclutador. ¿Me van a contactar? ¿Qué pasó? Insistentemente, porque tienes que tener un margen de prudencia. Pero no es malo que un candidato consulte, oye, ¿cómo va el proceso? Cuenta unas 48, 72 horas, consulta. Si a la semana no te han llamado, consulta para que sepas si definitivamente no te consideraron el proceso. Seguramente el reclutador va a ser transparente contigo y te diga, mira, no, ya no fuiste considerado para esta posición, tenemos tu hoja de vida para futuras, ya contratamos, o es honesto contigo y te dice, mira, todavía no hemos contratado a la persona, seguimos en proceso, o de repente eres un candidato preseleccionado y te es sincero y te dice, mira, ha sido preseleccionado, pero hay que esperar tales tiempos para que el proceso pueda mantener su curso. La gente se desespera y comienza entonces a insistir, y creo que puede provocar el resultado contrario. Ok, vamos a ya cerrar el podcast y sí quisiera tomar de cada uno una consideración final. Juan Manuel, adelante, ¿qué se nos ha quedado en el tintero que es importante para aquella persona que está buscando empleo y pueda calificar como un buen candidato? Creo que voy a tomar algo que mencionó, ahora no estoy muy seguro si fue Giovanna o Jeff, pero mencionaron de que si hablas otro idioma, o a lo mejor hablas dos idiomas, hablas inglés y portugués, ten el currículum en esos otros idiomas. Pero igualmente en LinkedIn te permite tener el perfil en múltiples idiomas. Entonces, ten el perfil de LinkedIn en español, en inglés, en portugués, en los tres idiomas que hablas. Aquí es te dijo Jeff, es mortal. No se te ocurra poner que hablo inglés y cuando me llamen para la entrevista hablo como el tipo ese que anuncia los cursos de inglés de televisión. O sea, fatal, ¿no? Si yo tengo el currículum en inglés es porque puedo mantener una conversación en inglés fluida. No es que digo good morning y hasta ahí llegué. Entonces, si eso es lo que yo hago, entonces no tengas el currículum en inglés. No sé bien franco en eso. Pero yo ten el perfil en LinkedIn en los dos idiomas. Y yo lo último que diría es que LinkedIn es para tu carrera profesional en una organización. Pero si yo adicional tengo otras competencias, como por ejemplo, yo cocino, yo pinto, yo soy actor en obras de teatro. Para eso está Instagram. Entonces, tú utilizas las redes para promover
las diferentes, digamos, competencias, habilidades que tú tienes. No las voy a poner en LinkedIn porque ahí no están buscando cocineros, ni actores, ni músicos, ni bailarines. Pero eso sí lo voy a poner, soy poeta. Entonces, ¿eso dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en Instagram. Y quizás incluso hasta uso Facebook. Serio, porque recuerden que también estoy aplicando para gerente de Project Management. Así que van a mirar Instagram y se van a encontrar allá que también soy poeta. Que las poesías que publico sean para todo público, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, cuidar esa presencia, pero utilizar las redes a mi beneficio. Ok, definitivamente mi consejo para todas las personas que nos están escuchando es que puedan actualizar de una manera constante, ya sea cada 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de la actividad laboral y educativa o formativa que tenga, porque también es muy importante tenerla actualizada de cara a los filtros que puedan tener las plataformas. Por ejemplo, en Concerta.com los reclutadores pueden filtrar las hojas de vida actualizadas durante los últimos 6 meses o durante los últimos 3 meses y así entender si la persona está buscando o no empleo, cuánto tiempo tiene en la última experiencia laboral y que podamos maximizar el posicionamiento de nuestra hoja de vida entre tantas personas que puedan estar aplicando a la misma vacante. Esto permitiría entonces no solo coincidir con keywords actualizados o palabras claves, actualizaciones que podamos tener de cara a formaciones de tecnología o plataformas que puedan ir surgiendo con el paso del tiempo, sino que los reclutadores pueden entonces encontrarnos también en base a el periodo de tiempo que hayamos actualizado nuestra hoja de vida. Así que si estamos en búsqueda de empleo, no solo estemos pendientes de cargar una hoja de vida una vez y me olvido, y es que no me llaman desde hace 5 años que cargué mi hoja de vida en X plataforma. No te van a llamar porque tu hoja de vida quedó desactualizada y obviamente el sistema va a priorizar aquellas hojas de vida que cumplan con las habilidades, requisitos y educación que esté buscando el reclutador, pero también te va a posicionar según la actualización más reciente que hayas hecho a la hoja de vida, como un tip que no siempre conocen las personas. Para las personas que nos escuchan, lo único que les recomiendo, que también, aparte de estudiar y tener una profesión, también que investiguen, que sean autodidactas, que aprendan mucho, aprenden y aprenden. Pero ese último aprende, ¿verdad? Es con H intercalada y es aprender a obtener esas nuevas habilidades que el mercado laboral está buscando hoy en día. Eso lo hace más empleable. Y así finalizamos este episodio de Hiperbólico. Soy Empleable, una conversación con 3 expertos que definitivamente nos dio la oportunidad de aclarar muchas dudas y también de prepararnos para este entorno laboral cambiante. Debo agradecer el tiempo de la doctora Giovanna Rodríguez, Juan Manuel Benavent y Jeff Alejandro Morales. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, el aporte y por compartir el conocimiento que a todos nos prepara para enfrentar y buscar nuevas oportunidades laborales. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcast y en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.